Y continuando con dentro de lo que es la inferencia estadística, nosotros habíamos visto en la clase anterior la estimación de parámetros, tanto como estimación puntual y estimación por intervalos. Y ahora vamos a ver otra metodología y que es muy importante en la resolución de problemas en el área biológica, que son las llamadas pruebas de hipótesis. En esta diapositiva mostramos la imagen de dos famosos estadísticos que trabajaron juntos durante 17 años, que es Jerzy Neyman y Egon Pearson. Jerzy Neyman nació en Besarabia, que en ese momento formaba parte de la Rusia imperial, en 1894, y fue un famoso matemático y estadístico polaco, porque después ese territorio pasó a ser parte de Polonia, que en realidad es considerado polaco como su madre patria. Él estudió en sus primeros años todo en Rusia, se juntó con matemáticos rusos, donde aprendió mucho la teoría de la probabilidad junto a ellos, y luego en 1924 se doctoró en la Universidad de Varsovia con el tema sobre las aplicaciones de la teoría de la probabilidad en los experimentos agrícolas. También él luego sale de la Rusia y se va a estudiar en Londres con Carl Pearson, que es padre de Egon Pearson, que vamos a ver también en sus famosas pruebas de G cuadrado. Y también viaja a París, donde estudia con Borel todo lo que son la teoría de la medida. Y la contribución de este matemático es muy amplia y realmente su impacto dentro de la metodología estadística es muy grande. Él crea el laboratorio biométrico del Instituto Menke de Biología Experimental en Varsovia. En 1937, él fue el que introdujo el concepto de intervalos de confianza que vimos en la clase anterior. También tuvo contribuciones notorias en diseños de experimentos agrícolas, en la teoría de muestreo y por supuesto en su famoso lema de Neyman-Pearson, que forma parte de la metodología que vamos a estudiar. Finalmente él muere en Estados Unidos, ya que vino trabajando en la Universidad de California y muere en Oakland en el 1981. Egon Pearson, como dije anteriormente, hijo del famoso Carl Pearson, estudia en Cambridge y luego él trabaja en la Universidad College de Londres. Fue editor de la revista biométrica durante mucho tiempo y pasó a la historia y es conocido mundialmente por su famoso lema de Neyman-Pearson, que trabajaron y que fundamentaron toda la metodología de pruebas de hipótesis, que lo vamos a ver en detalle a continuación. La clase pasada vimos este mapa conceptual justamente para ver cómo se llegaba a lo que conocíamos como inferencia estadística. Después de conocer toda la teoría de la estadística descriptiva, la conceptualización de la probabilidad, variables aleatorias, distribuciones de probabilidades y distribuciones en el muestreo, dado por los estadígrafos, que son funciones aplicadas a muestreas aleatorias, y como están afectados por la muestra, tenemos un error debido al muestreo y también tenemos una distribución que las caracteriza. La idea de la inferencia estadística es que a partir de que la información que nos dan las muestras aleatorias, nosotros podemos llegar a inferir qué pasa o sucede con los parámetros en la población, siendo que el parámetro son constantes y no son variables aleatorias. Esta inferencia estadística podríamos hacer estimaciones de parámetros, donde esta estimación puede ser simplemente puntual, o podemos generar un intervalo de valores del estadígrafo donde podríamos, con una confianza de 1 menos alfa, tener de que este intervalo obtenido bajo una metodología que se sigue paso a paso, obtener un intervalo que se llama de confianza y confiamos que dicho intervalo es uno de los que contiene el parámetro que se está estimando. Otra metodología dentro de la inferencia estadística es la llamada prueba de hipótesis. Acá las pruebas de hipótesis vamos a ver en detalle. Es una forma de hacer inferencia también.
sobre el valor que pueden tomar el parámetro de una población que está bajo estudio. Esto se puede basar en conjeturas, creencias o experiencias, que lo que hacemos es contrastar o se ponen a pruebas estas conjeturas para ver si las seguimos sosteniendo o si vamos a rechazar la conjetura. Antes de pasar de lleno al estudio de lo que son las pruebas de hipótesis, vamos a ver en forma macro cuáles son los elementos que componen los pasos para llevar a lo que es una prueba de hipótesis. Vamos a ver una etapa que es la formulación de las hipótesis, tanto científica como estadística, qué significa esto. Luego, cómo hay que tomar decisiones y en esas decisiones que uno toma puede cometer errores. Vamos a ver cuáles son los tipos de errores que se pueden cometer en dicha decisión y como estamos interesados en medir ese riesgo, cuál sería la probabilidad de cometer esos errores. Como acá vamos a hacer una prueba de una hipótesis, la vamos a someter a un estadígrafo de prueba que nos va a permitir tomar la decisión cuándo o no rechazar la hipótesis nula en la cual se basa la prueba. Eso va a establecer una regla de decisión para un valor crítico o un valor de P y luego la toma de decisiones que nos va a llevar a la interpretación y las conclusiones de la prueba. Estos son los pasos a forma macro que se puede ver lo que es una prueba de hipótesis. Ahora pasamos a continuación a describir cada uno de ellos. El primer paso de un estudio de prueba de hipótesis es justamente la formulación de hipótesis. La hipótesis, como ya habíamos visto al principio, es una aseveración o conjetura que tiene que ver con el problema científico o de estudio que se está viendo. Es una proposición lógica y por lo tanto esa proposición tiene que estar formulada de manera tal de que nosotros decimos que es verdadera o falsa y por lo tanto la sometemos a estudio, o sea, nos sometemos al experimento para que luego obtener información experimental a ver si afirmamos o negamos la proposición propuesta. Esta hipótesis científica que la indicamos con la letra H minúscula sub C es un enunciado que tiene que ser trabajado con el investigador que propone o va a someter esta hipótesis a la investigación científica, o sea, a la investigación experimental, y luego con la información que nos aporten los datos, vamos a ver si tenemos suficientes argumentos para sostenerla o no sostenerla. El segundo paso dentro de las hipótesis es formular las llamadas hipótesis estadísticas. Generalmente estas afirmaciones son acerca de un parámetro que tiene un valor específico. Eh, por lo tanto, a diferencia de lo que nosotros habíamos visto en estimación puntual e estimación por intervalo, donde ahí estimamos los parámetros y formamos conjetura con respecto a esas estimaciones, en el caso de prueba de hipótesis, nosotros formulamos una hipótesis de que de que el parámetro tiene un valor preconocido o supuesto y en lo cual lo ponemos como hipótesis nula. Fíjese que habíamos hablado al principio de las diferencias en la metodología que históricamente habían postulado Fisher y por el otro lado Neyman Pearson en cuanto que eran dos cosas opuestas, pero en realidad lo que vamos a ver en los pasos de esta prueba de hipótesis, en que las dos ideas en estos pasos se mezclan y se hacen una sola. Lo que decía Fisher formulaba la hipótesis nula en el cual había que juntar evidencias o pruebas para refutar o no esta hipótesis, buscar antecedentes y para eso directamente buscaba un valor de P que era la evidencia empírica de que si esa hipótesis se podría seguir sosteniendo o no. Lo que hicieron Neyman y Pearson fue proponer la llamada hipótesis alternativa, o sea,
ir más allá de lo que solamente formulaba la hipótesis nula, como una afirmación acerca de un parámetro que tiene un valor diferente al planteado justamente en la hipótesis nula. Si en la nula planteamos, por ejemplo, que el parámetro mi es igual a un valor específico mi sub 0, en la alternativa podríamos plantear o que ese valor de mi poblacional, que lo desconocemos, por eso ese parámetro no se conoce, es diferente al valor específico planteado, o podemos poner que ese valor de mi sea menor que ese valor específico, o ese valor de mi sea diferente que ese valor específico. O sea que lo de Neyman-Pearson daba una extensión que tuvo muchísima aceptación y por supuesto ahora forma parte de estos pasos de una prueba de hipótesis. Por lo tanto, aquí ya se están imbricadas las dos ideas, tanto la de Fisher con la hipótesis nula como la de Neyman y Pearson en la hipótesis alternativa. Veamos un caso de aplicación para entender la idea de las hipótesis y explicar un poquito más. Veamos tres casos. El caso A, la hipótesis científica. Fíjese una anotación, hipótesis científica, dos puntos, y entre comillas viene toda una proposición, la cual puede ser verdadera o falsa. Por ello van dos puntos, no va un signo igual porque esto no es una ecuación, sino va hipótesis científica, dos puntos, y la aseveración o conjetura que puede ser verdadera o falsa. En este caso, la producción promedio anual de una empresa conservera ha variado en los últimos años, que en un comienzo era 880 toneladas de tomate. Está todo expresada en términos del estudio o problema que se quiso plantear. No hay proposiciones ni expresiones netamente estadísticas en su formulación, sino todo explícitamente explicado en términos del problema que se está estudiando. La hipótesis nula que se plantea, fíjese la anotación acá, el h sub 0, dos puntos, porque es una proposición lo que estamos planteando, las hipótesis son proposiciones lógicas, son aseveraciones, conjeturas, en este caso estadísticas, el parámetro es mi parámetro promedio poblacional, lo ponemos que es igual a 880 toneladas, que es lo que en el problema anunciaba, que era lo que históricamente pasaba en la empresa conservera. Y la alternativa es contraria a la nula. Por lo tanto, se pone que mi es distinto a 880 toneladas. Noten lo siguiente, que es muy importante este concepto. De las hipótesis alternativas generalmente coinciden con las hipótesis científicas. O sea que aquí el juego del investigador es tratar de rechazar la hipótesis nula para aceptar la alternativa, porque la alternativa es la que él está formulando en su hipótesis científica. Piensen en este tema de las pruebas de hipótesis como si fuera un juicio, donde nosotros tenemos una persona que es acusada por la fiscalía de haber cometido un determinado delito. El juez, cuando abre el juicio, lo que preestablece que esa persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo que tiene que hacer la fiscalía es juntar evidencia real, hechos fácticos, que demuestren que justamente esta persona no es inocente, sino que es culpable de las acusaciones que la fiscalía está realizando. Acá pasa lo mismo, es la misma idea. Nosotros lo que ponemos en la hipótesis nula, esa presunción de inocencia, es lo que estamos diciendo, que en realidad no han habido cambios, que sigue siendo lo que venía pasando en la empresa conservera, de tener 880 toneladas de producción como era histórica. En cambio, la alternativa le está planteando que eso no es así, que hay un cambio y ya no es de 880 toneladas. El caso B, la hipótesis científica, dice que la producción promedio anual de una empresa conservera ha bajado en los últimos años, que en un comienzo era de 880 toneladas. O sea, ¿qué cambió en este enunciado? Que ya no dice que son diferentes o que ha variado, sino que está diciendo que ha bajado, por lo tanto ha disminuido. En la formulación estadística, ¿en qué va a cambiar? Justamente en la hipótesis alternativa, porque ya dice que el parámetro mi es menor que 880 toneladas,
para coincidir con el enunciado que ha puesto el investigador en la hipótesis científica como que ha disminuido. Si ha disminuido, por lo tanto es menor que el promedio anual que venía produciéndose en la producción. Lo mismo pasa en el caso C. En el C, la hipótesis científica dice que la producción promedio anual de una empresa conservera ha aumentado en los últimos años, que en un comienzo era 880 toneladas de tomate. O sea que aquí la que cambia es la alternativa, que donde proponemos que mi es mayor que 880 toneladas. La idea ahora es buscar evidencia que refute esa igualdad de 880 toneladas para cualquiera de los tres casos que estamos estudiando. Entonces, una prueba hipótesis, fíjense que es un proceso que permite tomar una decisión entre dos hipótesis opuestas, porque la hipótesis nula con la alternativa son totalmente opuestas. Si rechazo la hipótesis nula, de alguna forma estoy aceptando la hipótesis alternativa. En la práctica, la hipótesis nula se somete a prueba esperando demostrar que la ocurrencia es muy improbable. Ya vamos a ver cómo medimos esto, lo cual implicaría que la otra hipótesis, la alternativa, probablemente sea la verdadera. Entendido el paso de la formulación de hipótesis, tanto científica como la hipótesis estadística, nosotros tendríamos que tomar una decisión de si rechazamos o no la hipótesis nula. O sea, como en el caso del fiscal, sería rechazar esa presunción de inocencia y solicitar la condena del acusado porque se haya demostrado que en realidad es culpable. Por lo tanto, hay que someter a estas pruebas de hipótesis y tomar una decisión de si se rechaza o no esa formulación de hipótesis nula que tenemos. Eh, pero esto implica una toma de decisión, y en esta toma de decisión nosotros podemos cometer error. ¿Cuáles son estos tipos de errores que nosotros podemos cometer? Bueno, fíjese que tenemos estos cuadros que nos presenta la diapositiva, donde tenemos en columna, dos columnas, una que indica que si la hipótesis nula es verdadera y la otra columna indica que en el caso de que la hipótesis nula sea falsa. Y en las filas tenemos qué decisiones podemos tomar nosotros, o sea, no rechazar hipótesis nula o podemos tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula. Fíjese que, ¿qué pasaría si nosotros, siendo la hipótesis nula verdadera, tomamos la decisión de no rechazar la hipótesis nula? Estaríamos en una decisión correcta, porque justamente la hipótesis nula es verdadera y nosotros no la rechazamos, por lo tanto hemos tomado una decisión que es correcta. ¿Qué pasa si siendo la hipótesis nula es verdadera y nosotros la rechazamos por la información que tenemos? Entonces estamos cometiendo un error que lo llamamos error tipo 1, que es el error de rechazar una hipótesis nula cuando ésta en realidad era verdadera. La otra alternativa es si la hipótesis nula fuera falsa y nosotros no la rechazamos a esa hipótesis. Ahí también estamos cometiendo un error. Y ese error es el error tipo 2, o sea, el error de no rechazar una hipótesis nula siendo que ésta era falsa. En cambio, si nosotros tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula siendo esta falsa, la decisión es correcta. Fíjense que en este cuadro se muestran cuatro alternativas en la toma de decisiones, de las cuales dos tienen errores. Nosotros queremos ver cuál es la posibilidad o la probabilidad de cometer estos errores. Entonces, le aplicamos probabilidad a estos errores, a estas decisiones, y ponemos, por ejemplo, en el primer caso, cuando la decisión es correcta, sería la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando esta hipótesis nula es verdadera. A esa probabilidad la medimos con 1 menos alfa. Cuando cometemos el error tipo 1, la probabilidad de cometer un error tipo 1, o sea, la probabilidad de rechazar una hipótesis nula, siendo que esta hipótesis nula es verdadera, a esa probabilidad la indicamos con la letra griega alfa, que es y se llama nivel de significancia. Por lo tanto, el nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo que esta hipótesis nula es verdadera. O sea, es la probabilidad de cometer un error tipo 1.
La probabilidad de no rechazar una hipótesis nula siendo que esta es falsa era el error tipo 2. La probabilidad de no rechazar hipótesis nula siendo esta falsa lo indicamos con la letra beta. Y en cambio, la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando esta era falsa es 1 menos beta. Fíjense que este 1 menos beta recibe el nombre de potencia de una prueba. ¿Y por qué se llama así? Y porque si nosotros realizamos una prueba de hipótesis, ya vemos bien cuáles serán todos sus pasos, ¿qué desearíamos, qué buscaríamos para decir esta prueba es mejor que otra prueba si la estuviéramos comparando entre dos pruebas diferentes que resuelven un problema? Y yo me quedo con la prueba que tenga más posibilidades de rechazar hipótesis nulas cuando estas son falsas. Entonces tiene una prueba comparada con otra, tiene más potencia la que tiene un valor mayor 1 menos beta. Por eso se llama potencia de una prueba. Entonces, este segundo cuadro mide las probabilidades de las distintas alternativas de la cuadrícula de arriba. Volvemos a repetir. La probabilidad de cometer un error tipo 1, o sea, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta en realidad es verdadera, se le indica con la letra alfa, que se llama nivel de significancia. En cambio, cuando es probabilidad de no rechazar hipótesis nula cuando la hipótesis es falsa, esto se indica con la letra beta. ¿Qué es lo deseable? Y lo más deseable sería no cometer los errores tipo 1 y tipo 2, o sea, tratar de que tanto alfa como beta sean lo más pequeño posible. Pero por supuesto, esto tiene un costo que tiene que ver mucho con la cantidad de información que nosotros tenemos que dar, y el tamaño de muestra es fundamental otra vez para la información que nos da. O sea, mientras más información tengamos, por supuesto, tenemos más capacidad de tomar mejores decisiones y por lo tanto las probabilidades de cometer errores tipo 1 y tipo 2 van a ser menores. Por lo tanto, un paso para poder disminuir los dos en forma simultánea es aumentar el tamaño de la muestra. Entendido que tenemos que tomar una decisión de si rechazamos o no la hipótesis nula y que podemos cometer errores y que nosotros podemos fijar un valor de probabilidad de cometer esos errores, por ejemplo el nivel de significancia, que la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando ésta es verdadera, tenemos que ver a partir de qué valor de un estadígrafo nosotros empezamos a poder tomar la decisión de si rechazamos o no rechazamos a la hipótesis nula. Fíjense en el caso del estimador X barra, que es un estimador de la media poblacional, y bajo ciertas condiciones, como habíamos visto en la distribución en el muestreo, por ejemplo, lo podemos transformar en un valor de z, dado que a ese estimador le restamos el valor de mi del parámetro poblacional sobre la desviación estándar de X barra. Observen la siguiente idea, o analicen la siguiente idea. Si el X barra está muy cercano al valor específico que está enunciando la hipótesis nula, casi no tendríamos duda en no rechazar la hipótesis nula, ya que el valor de estimación, que la única información que tenemos de la muestra aleatoria, es muy cercano al valor que justamente la hipótesis nula está planteando. Ahora, si la estimación de X barra da un valor que se va cada vez más alejando de ese valor específico, ya empezamos a dudar de que esta hipótesis nula en realidad sea de condición verdadera. Por lo tanto, tendremos que tener un estadígrafo o una forma de medir esto para tomar esa decisión. Por ejemplo, en situaciones particulares que lo vimos en distribución del muestreo, si el X barra con una muestra suficientemente grande, decíamos que tendría una distribución normal 0,1 si el Z es obtenido a partir del X barra menos mi sobre el sigma de X barra. Fíjense en el caso de que hemos hecho la transformación del estadígrafo que medimos a partir de la muestra, que es el X barra, lo transformamos en otra variable aleatoria que es Z, y observemos el valor de Z. Justamente el numerador de este Z es la diferencia entre el X barra menos mi, que sería el valor específico
que tendríamos como bajo hipótesis nula. Si esta diferencia es pequeña, el valor de z va a ser pequeño, o sea, sería un valor de z que se acerca al valor 0 de la distribución normal 0,1. Si la distancia entre x barra y mi sub 0 sería, es mayor, este valor de z se va haciendo más grande. O sea que a medida de que haya mayor discrepancia entre el valor del x barra con respecto a lo planteado en hipótesis nula, más grande va a ser el valor de z. La pregunta está, a partir de qué valor podemos nosotros decir de que ya no es tan suficiente el sustento que podríamos seguir manteniendo la hipótesis nula y optar por no rechazar a la hipótesis alternativa, ya que vemos que realmente hay una gran discrepancia y a partir de ese valor que se llama punto crítico es el que vamos a decir nosotros que ya rechazamos la hipótesis nula para no rechazar la hipótesis alternativa. Entonces tenemos que buscar un valor de z a partir del cual nosotros vamos a tomar la decisión de que si no rechazamos hipótesis nula o si rechazamos la hipótesis nula. Ese valor se llama valor crítico y fíjese que se lo define como el primer valor límite de la región crítica. Es el que separa las dos regiones. Esto depende también del tipo de prueba, si es de una cola o de dos colas. Si es de una cola va a haber dos regiones. Una región de valores de x barra, donde no es rechazada la hipótesis nula, y otra región de valores de x barra, por ejemplo en el caso de la media, donde sí va a haber un rechazo a la hipótesis nula. O sea que ese punto, que es el valor crítico, es si da valores superiores de ese valor crítico, está cayendo en la región de rechazo. Esos valores del estadígrafo van a darme la información para tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula. Si da valores inferiores que este valor crítico, estaremos diciendo de que no hay suficiente información para decir que no para poder rechazar la hipótesis nula, por lo tanto no la vamos a rechazar. ¿Cómo se fija ese valor crítico? Y depende del nivel de significancia que se fija y de acuerdo también a la distribución muestral según el estadígrafo de prueba que estemos utilizando. Fíjese en la gráfica de abajo, trata de explicar un poco este tema para que se entienda. Nosotros tenemos una distribución normal que es la central, donde el parámetro de esa distribución es mi sub 0, que es el valor específico que fija la hipótesis nula. A medida que los valores de z van creciendo o decreciendo, se van alejando del centro, que es donde la media de z es igual a 0, recuerden ustedes que 0 vale la media de la distribución normal tipificada. A medida que tenemos valores más negativos o más positivos, se está yendo hacia los extremos de la distribución, hacia las colas de la distribución. A partir del valor fijo que fija esa región de rechazo y región de aceptación de hipótesis nula, vamos a ver que si tenemos valores superiores de x barra al z fijado por el área acumulada de 1 menos alfa sobre 2 o el z de un área acumulada hasta el valor z de alfa sobre 2, decimos de que vamos a rechazar la hipótesis nula. En cambio, si los valores de estimación están dentro de ese intervalo fijado por los dos límites superior e inferior, decimos que estamos en la región de no rechazo de hipótesis nula. ¿Y por qué? Y porque, fíjense, ya como son de los extremos, posiblemente esa estimación son muestras obtenidas de otras poblaciones cuyos parámetros son diferentes del valor específico que hemos fijado en la hipótesis nula. Por eso es que tomamos la decisión de rechazar la hipótesis. ¿Nos podemos equivocar? Claro que nos podemos equivocar. Y ese error es el error tipo 1. El establecer dos regiones, una de no rechazo y otra de rechazo de hipótesis nula a partir de un valor crítico, cuando es comparado con un valor
obtenido a partir de la información de la muestra, es el que establecieron justamente Neyman y Pearson. En cambio, Fisher, a partir de la formulación de la hipótesis nula, lo que establecía que, dada la información dada por el estadígrafo, buscar un valor de probabilidad, un valor P, que daría la probabilidad de encontrar un estadígrafo igual o superior al valor que hemos obtenido a partir de la data. O sea que si este valor de probabilidad es muy bajo, que es la evidencia que dan los datos, esa probabilidad es muy baja, entonces es muy factible de ir en contra de la hipótesis nula, ya que la probabilidad de que este estadígrafo esté sustentado por la hipótesis nula realmente es muy poco sustentable. Por lo tanto, nos daría suficiente información para poder tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula. Observen lo siguiente, la primera pregunta que le hacían a Fisher, bueno, ¿a partir de qué probabilidad nosotros podríamos decir de que justamente es muy baja esa probabilidad para seguir sosteniendo que la hipótesis nula es verdadera? Y él agarró y dice, bueno, estableció como un criterio para él que la relación 1 en 20, o sea 0,05, sería para él un valor muy pequeño para ya rechazar hipótesis nula. Y de ahí sale que el criterio que se utiliza ampliamente de que alfa es igual a 0,05. Por supuesto, para otros casos donde la toma de estas decisiones afecta a problemas de salud o problemas de cadenas alimentarias, por ejemplo, el valor del P, el valor del alfa que elegimos tendría que ser menor, por ejemplo, de 0,01. Pero justamente la idea central de usar los valores de P depende de los problemas que se estudian y las consideraciones que se hacen. Por lo tanto, cuando se hacen las publicaciones, sobre todo en los papers o publicaciones en general de investigación, los resultados, ya no se coloca, antes se usaba mucho si era significativo o no significativo. ¿Qué significaba eso? Que si el valor era significativo es porque el estadígrafo estaba cayendo, de prueba estaba cayendo en la zona de rechazo de hipótesis nula. Y si eso era con el criterio de usar un alfa de 0,05, decíamos que era significativo. Y si usábamos el criterio de un alfa de 0,01, decíamos que era altamente significativo. Ya eso ha caído en desuso y directamente lo que se publica son los valores de P, de manera tal de que el lector, el que está viendo el análisis en estudio, él va a fijar si ese valor de P le daría suficiente evidencia a los datos para rechazar o no la hipótesis nula. O sea que es casi ya obligatorio directamente escribir en los informes los valores de P obtenidas de una prueba de hipótesis. Entonces, ¿cuál sería la regla de decisión que se establece utilizando los valores de P? Si el valor de P es mayor o igual que alfa, la hipótesis nula no se va a rechazar. Si el valor de P es menor que el alfa, la hipótesis nula se rechaza. Fíjense, ¿qué significa eso? Supongamos un valor de X barra que de un área menor que el alfa. Significa que, observen, si el área es menor que el alfa, significa que ese X barra caería en un valor que es superior al valor crítico que habíamos visto con el criterio de Neyman Pearson. Por lo tanto, ese estadígrafo estaría en la zona de rechazo de hipótesis nula. O sea que un área menor que el alfa es equivalente a estar en la región de rechazo de hipótesis nula. En cambio, si el valor de P es mayor que el alfa, significa que el estadígrafo está a la izquierda del valor crítico que fijamos en el criterio anterior. Por lo tanto, un área que supera al alfa, decimos que está en la zona de no rechazo de hipótesis nula.
Entonces, ¿cuáles son los puntos que nos ayudan a nosotros a determinar o fijar una regla de toma de decisiones? Para poder llegar a establecer estas regiones de rechazo o no rechazo de hipótesis nula, primero, por supuesto, debemos fijar el nivel de significancia. En función del valor de alfa es que se va a fijar el valor crítico que nos ayuda a determinar las zonas de aceptación o rechazo de hipótesis nula. Segundo, por supuesto, hay que conocer la distribución de probabilidad del estadígrafo que estamos poniendo a prueba. De esa forma podemos nosotros luego buscar el valor crítico que para establecer ambas zonas. Y por supuesto la obtención del valor crítico en esta distribución para marcar cuáles son las zonas de no rechazo y rechazo de hipótesis nula. Veamos en un ejemplo, si tuviéramos un caso de un ejemplo de que el nivel de significancia es de 0,05 y x barra, sí, una distribución normal, nosotros hemos aprendido que estos valores de x los podemos transformar en valores de z y fijar cuáles son los valores críticos para este alfa que hemos fijado. Y si la prueba fuera de dos colas, que ya vamos a ver qué significa, vamos a obtener dos puntos críticos en los extremos de la cola. Uno negativo para un z crítico de menos 1,96, que sería el que acumula un área bajo la curva de menos infinito hasta ese valor crítico de menos 1,96, acumula un alfa sobre 2. Y en el otro extremo de la curva encontramos un z crítico 1,96, que es un valor de z que acumula un área bajo la curva de 1 menos alfa sobre 2. O sea que el área bajo la curva que se encuentra entre estos dos puntos críticos es igual a 1 menos alfa. Por lo tanto, si un valor muestral, o sea, obtengo la muestra, calculo el valor de z muestral y veo si ese valor si es menos que el extremo inferior, menos 1,96, un valor de z muestral menor, digo que se rechaza la hipótesis nula. Si el z muestral que se calcula supera en valor numérico al extremo de la cola derecha de 1,96, decimos que también rechazo hipótesis nula. Para cualquier otro valor, o sea, cualquier valor que esté dentro de ese intervalo de valores de z que se obtienen, yo voy a tener que no rechazar la hipótesis nula. Recién mencionamos algo sobre prueba de dos colas, ahora vamos a explicar ese tema. ¿Cómo se definen los tipos de pruebas de hipótesis que se pueden hacer? El criterio para ver qué tipo de prueba es la que se va a ubicar la define justamente la hipótesis alternativa. Si la hipótesis alternativa que fijamos cuando hacemos la formulación de las hipótesis estadísticas establece que el valor de mi es distinto que un valor específico mi sub 0, entonces eso genera pruebas de dos colas. Si el nivel de significancia que hemos establecido anteriormente es alfa, el área bajo la curva que dejan las dos colas, tanto a izquierda como a derecha, es igual a alfa sobre 2, ya que entre las dos tienen que sumar un área igual a alfa. Por lo tanto, esto genera como marca la gráfica, dos colas donde el área bajo la curva de cada una de las colas es alfa sobre 2. Ese valor de área que tengo acá es el que va a fijar luego el valor del valor crítico, porque es el que me está dejando justamente un área de alfa sobre 2 a la izquierda y la otra área a la derecha para el z de 1 menos alfa sobre 2, justamente me deja un alfa de alfa sobre 2. Por lo tanto, tenemos una curva con dos colas, por eso la prueba se llama prueba de dos colas o prueba bilateral. En cambio, si la hipótesis nula, por ejemplo, establece tanto valores menores como valores mayores, la prueba es de una cola o unilateral. Será unilateral a la izquierda si la hipótesis alternativa fija de que el valor de mi es menor que un valor específico.
Y fíjese que en ese caso, la cola que está a la izquierda justamente, el área bajo la curva ahora es de alfa, no de alfa sobre 2 como antes, y por lo tanto el valor crítico es menos z de alfa. O sea que un valor crítico que sea menor, perdón, un valor muestral que sea menor que este valor crítico cae en la zona de rechazo. Cualquier valor igual o superior que este valor crítico cae en la zona de no rechazo de hipótesis nula. En cambio, si la hipótesis nula dice que mi es mayor que un valor específico mi sub 0, es una prueba de una cola o unilateral a la derecha. Y por lo tanto el alfa está a la cola de la derecha, que sería el z crítico, el z de 1 menos alfa, el que se fija. Veamos ejemplos de aplicación para ir entendiendo todo lo que hemos ido hablando. El primer caso A que habíamos visto de la industria conservera de tomate, donde decíamos que históricamente la producción era de 870 toneladas, pero el estudio establece de que este valor ha variado con el tiempo, ha cambiado con el tiempo. Por lo tanto, como hipótesis alternativa, ponemos que el mi es distinto de esas 880 toneladas. Vuelvo a recalcar que la hipótesis nula coincide con la hipótesis de trabajo o de estudio que se postuló en el tema del ejemplo propuesto. El segundo paso que tenemos que poner es el nivel de significancia. O sea, en este caso elegimos un alfa de 0,05, o sea, estamos eligiendo una probabilidad de cometer un error de tipo 1 del 5% o 0,05 si está en proporción, que sería la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo que esta en realidad era verdadera. O sea, nos podemos equivocar en esta decisión y aceptamos como probabilidad de este error tipo 1 una probabilidad de 0,05. El estadígrafo de prueba, fíjese que el estimador de esta media poblacional mi es el x barra, y si la muestra es suficientemente grande, a través del teorema del límite central, sabemos que va a tener distribución normal con parámetro mi x y sigma de x barra, que es el error típico de x barra, y que nosotros, si la transformamos en valor de z, tenemos un estadígrafo de prueba, ahora será z, que tiene distribución normal 0, 1. Dado de que la hipótesis alternativa pone que es distinto al valor específico, esto automáticamente genera una prueba de dos colas. Y las colas que deja tanto a la izquierda como a la derecha es la mitad del alfa fijado. Por lo tanto, las colas va a ser de 0,025 para la cola izquierda y de área bajo la curva para la cola de la derecha también de 0,025, ya que las dos sumadas tienen que dar el valor de alfa que hemos fijado nosotros de 0,05. Con ese valor, tanto acumulado desde menos infinito hasta que me deje un acumulado de 0,025 es la función de distribución para un valor de z de alfa sobre 2, o sea que acumula 0,025. Si buscamos ese valor de z1 en tabla o con el software específico, nos va a dar que ese z1 es de menos 1,96. Con el mismo criterio buscamos la acumulada hasta el z que deja un área bajo la curva de 1 menos alfa sobre 2, sea 0,975. Ese z2 es el 1,96 positivo. Y acá en el gráfico se marca que cualquier valor de z que sea menor que el límite inferior o cualquier valor de z que sea superior al 1,96 cae en la zona de rechazo de hipótesis nula. Cualquier otro valor que esté dentro de este intervalo de estos dos valores va a estar en la zona de no rechazo de hipótesis nula. Si hubiéramos usado el criterio del valor de P, el valor de P que obtenemos en el caso de las dos colas, se suman los valores de áreas dejado tanto a izquierda como a derecha por el estadígrafo, y ese valor de P se lo compara con el alfa. Si el alfa se rechaza, si es menor, perdón, al alfa que hemos fijado, el valor de P, se rechaza hipótesis nula.
Si el valor de P es mayor o igual que el alfa, no se rechaza hipótesis nula. Veamos el segundo caso, el caso B, donde justamente se postulaba de que había en realidad una disminución con respecto a los valores históricos de 880 toneladas. Por lo tanto, la alternativa planteaba que el valor de mi es menor que ese valor histórico, 880 toneladas. Esto automáticamente nos genera una prueba de hipótesis con una de una cola a la izquierda, o sea, es unilateral a la izquierda, y fijamos como segundo paso el nivel de significancia 0,05. Esta dígrafo de prueba nuevamente usamos el X barra, que al ser transformado quedamos como estadígrafo de prueba un valor de Z que tiene distribución normal 0,1. La regla de decisión, dado que hemos fijado un alfa de 0,05, lo va a fijar el valor Z crítico de 1 menos 1,645, que es el valor que deja a la izquierda de ese valor tenemos un área acumulada de menos infinito hasta ese valor de 0,05 y por encima de ese valor hay un área bajo la curva de 1 menos alfa. Por lo tanto, si nosotros obtenemos información de las muestras y calculamos el Z muestral, ese Z muestral numéricamente debe ser menor que ese valor crítico de 1,645, se va a rechazar la hipótesis nula. En cambio, si el valor del Z muestral es mayor o igual que ese valor, vamos a estar en la zona de no rechazo de hipótesis nula. Si en caso otra vez, si usamos el valor de P como criterio para obtener zonas de rechazo, el valor de P es menor que un alfa fijado, se va a rechazar hipótesis nula. Si el valor de P es mayor o igual que el alfa, no se va a rechazar hipótesis nula. El caso C era en que justamente decíamos que había un aumento en la producción con respecto a los valores históricos. Por lo tanto, la alternativa en ese caso pone que mi es mayor que el 880 toneladas en contraposición a lo que establece la nula de que justamente mi es 880 toneladas. Nuevamente fijamos el nivel de significancia en 0,05, el estadígrafo de prueba transformado otra vez el Z, pero acá el valor crítico que va a fijar en las zonas de aceptación o zona de rechazo de hipótesis nula es el valor de Z que acumula un área desde menos infinito hasta el valor 1,645 de 1 menos alfa, que es el valor que, por lo tanto, si hay un Z muestral que aporta la información de la muestra, ese valor que se obtiene cae, o sea, es mayor valor numérico que el valor 1,645, tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo menos para ese nivel de significancia. En caso contrario, no voy a rechazar hipótesis nula. Y si el valor de P es menor que el alfa, se rechaza hipótesis nula. Si el valor de P es mayor que el alfa, no se rechaza. Fíjese cómo se interpreta, porque este valor crítico de 1,645 es en función del nivel de significancia que hemos fijado de 0,05. Si cambiamos el nivel de significancia, por ejemplo 0,01, el valor crítico va a cambiar y por lo tanto las regiones también cambian. Por eso siempre se establece, para que no haya duda en el manipuleo de las pruebas, de fijar en el segundo paso ya cuál es el nivel de 0,05 antes de hasta de tomar o capturar los datos, para que no haya esta suspicacia de andar cambiando el alfa para que nos dé significativa o no una prueba determinada. Entonces, ahora ya estamos en condiciones de fijar los pasos que se deben seguir para tener una prueba de hipótesis. El primero, por supuesto, como siempre, identificar el problema y plantear las hipótesis, tanto la hipótesis científica como la hipótesis estadística. Por lo general, como hemos venido diciendo, la hipótesis alternativa va a coincidir con la hipótesis de investigación o de trabajo
que hemos postulado en el problema. El enunciado de la hipótesis científica debe ser en términos del problema, y en cambio las hipótesis estadísticas están planteadas con parámetros, por eso su escritura se escriben siempre parámetros y no estadígrafos. El segundo paso, fíjense que está como segundo paso, porque es el que condiciona todos los pasos que siguen, es fijar el nivel de significancia, o sea, el investigador tendrá que tomar la decisión qué probabilidad de error tipo 1 él acepta cometer. Generalmente se trabaja en nuestras áreas con un alfa de 0,05 o 0,01, pero eso depende de los trabajos y las condiciones. Pero uno debe fijar con qué valor de alfa va a trabajar, porque toda la interpretación va a estar en función de este nivel de significancia que nosotros fijamos en el segundo paso. Luego tenemos que elegir cuál va a ser el estadígrafo de prueba. En función de las hipótesis que hemos formulado, se va a elegir cuál es el estadígrafo de prueba que va a tomar la decisión con la información muestral de si rechazamos una hipótesis nula. Tenemos que fundamentar la elección de ese estadígrafo, tenemos que conocer la fórmula de cómo calcular el estadígrafo y por supuesto, y fuertemente importante, es conocer la distribución de este estadígrafo, por eso es muy importante también tener los conceptos de distribución en el muestreo. Como cuarto paso, una vez que tenemos toda esta información, podemos establecer la regla de decisión, ya que fijado el nivel de significancia y conocido la distribución del estadígrafo de prueba, nosotros podemos determinar cuál es el valor crítico para establecer una región de rechazo a hipótesis nula y otra que no se rechaza hipótesis nula, o cuál va a ser el valor de P con el cual nosotros vamos a comparar con el nivel de significancia fijado en el segundo paso. El quinto es tomar la muestra, o sea, ya con todo esto armado y establecido, vamos y se saca la muestra y se toma la información y se aplica y se calcula el estadígrafo ya formulado en el paso 3. Con eso vamos a obtener un valor numérico que es el valor del estadígrafo muestral. ¿Por qué muestral? Porque es el que se obtiene a partir de la información de la muestra aleatoria que hemos obtenido. Dado conocido esta información, hay que tomar la decisión si rechazo o no rechazo hipótesis nula bajo el nivel de significancia que ha sido tomado. Por lo tanto, la interpretación estadística es rechazo en hipótesis nula para el nivel de significancia del alfa que nosotros hemos fijado. Por lo tanto, no se sigue sosteniendo la hipótesis nula, o si fuera el caso contrario, no rechazamos la hipótesis nula, por lo menos con el nivel de significancia que hemos trabajado. Y el octavo punto es concluir en términos del problema. Fíjense que si rechazamos la hipótesis nula, generalmente vamos a estar, por lo tanto, aceptando o no rechazando la hipótesis alternativa. Por lo tanto, vamos a concluir de que la aseveración o conjetura puesta en el problema al principio la seguimos por lo menos con la evidencia muestral, trabajando con ella, porque por lo menos hemos obtenido evidencia de que esta hipótesis se sigue sosteniendo. ¿Y hasta cuándo se va a seguir sosteniendo? Y hasta que otro investigador o otro trabajo junte otro tipo de información relevante que rechace la hipótesis que nosotros hemos postulado. Ese es el juego de todo lo que es la investigación científica. Una hipótesis se la considera valedera hasta que haya otra información y refute a esta hipótesis y se siga trabajando con otra que es más probable o más aceptada. Aprendido los conceptos y los pasos que se deben seguir para ejecutar una prueba de hipótesis, vamos a ver ampliamente las aplicaciones de esta temática. Por ejemplo, en casos en que tenemos un solo parámetro de una población, que sería lo que venimos haciendo hasta ahora, o sea, las hipótesis nulas, por ejemplo, la media poblacional, mi igual a un valor específico, y según sean las condiciones del problema, si la varianza es conocida o el tamaño de la muestra es suficientemente grande, o sea, mayor a 30, utilizamos z
para como estadígrafo de prueba, como veníamos viendo en los ejemplos que acabamos de ver. En cambio, si la varianza no la conocemos, la distribución de la variable original en el cual corresponde al estudio que estamos haciendo viene en la distribución normal y el n es menor que 30, en ese caso podemos usar la distribución t-student. En el caso que estudiamos una proporción, la hipótesis nula, decimos que la proporción pi es igual que un valor pi sub 0, un valor específico. También acá, de acuerdo a cuáles son los valores, aunque siempre tenemos muestras grandes, siempre usamos valores de z, y la única precaución es que la forma de obtener z tenemos que usar las medias y dirección típica de una binomial, es la única precaución. Puede ser el caso que en vez de comparar un valor de mi con un valor específico, un valor de pi con un valor específico, queremos comparar dos medias de dos poblaciones diferentes, de muestras independientes, o dos proporciones también de muestras independientes viniendo de poblaciones diferentes. Queremos ver si esas dos medias son iguales o no son iguales, como hemos visto también en distribuciones de muestreo. Por lo tanto, la hipótesis nula en el caso de las medias va a ser igual a mi sub 1 igual a mi sub 2, o lo que también podemos hacer como alternativa, que mi sub 1 menos mi sub 2 es igual a 0. Fíjese que puede ser que en vez de ser muestras independientes, es la misma unidad de análisis donde se hacen dos determinaciones. Por ejemplo, en el caso de aplicación de garrapaticidas que se puede aplicar a un bovino, la unidad de análisis es una vaca, un bovino, al cual de un lado del lomo se le aplica el producto y del otro lado se le aplica otro producto. Lo que queremos ver si hay una diferencia en el efecto producido por este producto aplicado al mismo animal. Por lo tanto, directamente lo que se hace son las diferencias entre los valores de un lado del lomo y el otro lado del lomo, y si la idea acá es si las diferencias son cero, significa que es lo mismo usar un producto que usar otro producto, pero los efectos son los mismos. Y en cambio, si hay discrepancias, si los valores son diferentes, esas diferencias van a ser grandes. Por lo tanto, se van haciendo todas las diferencias y se trata a esta hipótesis como un valor de mi sub d, que a medias de las diferencias, es igual a 0. O sea, que si llegamos a no rechazar hipótesis nula, decimos que los dos productos no hay diferencia entre ellos. En cambio, si es distinta de 0, decimos que sí, hay diferencias entre ellos. La misma idea se suele hacer para, esto se llama muestras pareadas, en el caso, por ejemplo, de que una zona que suponemos que está contaminada, que el agua de cauce se contamina al entrar en dicha zona, podemos medir un analito, o sea, un contaminante que entra a la zona y le hacemos la misma determinación a la salida de la zona. Si en realidad no hay contaminación, los análisis tanto a la entrada como comparado con el análisis a la derecha va a dar el mismo, por lo tanto va a dar una diferencia igual a 0. Si hay realmente contaminación, significa que a la salida el valor del contaminante va a ser mayor. También esta es una idea de cómo aplicar criterios de muestras pareadas donde no podemos considerar que son muestras independientes. También podemos estar interesados en el caso de comparar dos proporciones y, como también habíamos visto en la distribución en el muestreo, en este caso la hipótesis nula sería el pi sub 1 comparado con el pi sub 2 y decimos que ambas proporciones son iguales. Y por lo tanto, como alternativa podemos poner que son diferentes, que son menores, que son mayores. Eso es lo mismo que poner como hipótesis nula que la proporción 1 menos la proporción 2 es igual a 0. ¿Qué conceptos son los que hemos aprendido hoy día? Bueno, dentro de lo que veníamos viendo de la rama de la estadística, la inferencia, una alternativa es formular pruebas de hipótesis. Y vimos los elementos que componían una prueba de hipótesis. Uno de esos elementos es la formulación de las hipótesis.
donde tenemos en primer lugar la formulación de la hipótesis científica que tiene que ver con el problema, por eso también se llama hipótesis de investigación o de trabajo, y tiene que ver con el problema en sí. En cambio, las hipótesis estadísticas que se formulan posterior a la científica son en función de parámetros, y nosotros la alternativa, la hipótesis alternativa, en general coincide con la formulación de la hipótesis científica. Por lo tanto, el trabajo de investigación, lo que el investigador junta evidencia muestral para poder rechazar hipótesis nula y quedarse con la hipótesis alternativa, que es la que ha fijado como hipótesis científica. Tenemos que tomar decisiones y ahora somos conscientes que podemos cometer errores. Un error, el error tipo 1, que es rechazar una hipótesis cuando ésta es verdadera, y formular la probabilidad de cometer este error tipo 1, que se llama nivel de significancia y se indica con la letra alfa. En cambio, el otro error que podemos hacer es aceptar, o sea, no rechazar una hipótesis nula, siendo de que esta era falsa, lo indicábamos con beta. Y fíjense que lo contrario a esta, el 1 menos beta, le llamamos potencia de una prueba, porque lo que buscamos de una prueba es que tenga suficiente validez para rechazar hipótesis nulas que sean falsas. Por lo tanto, eso se da bastante valor a una prueba estadística. El nivel de significancia, entonces, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula que es verdadera se lo indica con la letra griega alfa. El estadígrafo de prueba es el que vamos a elegir en función de las hipótesis estadísticas planteadas, y conocido el estadígrafo de prueba y las condiciones en que se desarrolla la prueba, nosotros vamos a enunciar este estadígrafo, la forma de calcular el estadígrafo y cuál es la distribución en el muestreo que le corresponde a este estadígrafo, de manera tal de que nos permita, conocida su distribución de probabilidades, fijar un valor crítico que nos permita a nosotros establecer zonas de no rechazo o zonas de rechazo de hipótesis nula. Este criterio, que habíamos dicho que el que fijaba Neyman-Pearson, nos permitía marcar dentro del eje de los valores que toma el estadígrafo qué valores muestrales, si caen en zonas o regiones de rechazo, o si los valores muestrales, la estimación muestral que obtenemos, cae en zona de no rechazo de hipótesis nula. También podemos usar el criterio de obtener el valor P, que es el que fijó Fisher. Y ese valor de P yo debo compararlo con el valor de alfa. Si ese valor de P es menor que el alfa, yo rechazo hipótesis nula. Si el valor de P es mayor que ese valor de alfa, yo no voy a rechazar la hipótesis nula. Eso establece reglas de decisión que se pueden establecer antes de juntar la evidencia muestral para su cálculo. Esto también, en función de las hipótesis alternativas, veíamos que pueden ser diferentes, lo cual genera pruebas bilaterales de dos colas y pruebas unilaterales, tanto unilateral a la izquierda o de cola a izquierda, unilateral derecha o de cola a la derecha. Con toda esta información nosotros podemos ya establecer los pasos de una prueba de hipótesis, donde siguiendo estos pasos, esta metodología a nosotros nos permite construir una prueba de hipótesis para un problema determinado. Y vimos algunos casos de aplicación que a su vez en la práctica vamos a ver otras aplicaciones también más completas. ¿Qué temas hemos tenido que aplicar acá de conocimientos previos? Bueno, por supuesto el valor de probabilidad, porque justamente el nivel de significancia es un valor de probabilidad y el concepto de probabilidades. Siempre estamos en estimadores de parámetros, y en definir estadígrafos de prueba estamos definiendo estimadores de parámetros, y por lo tanto estos conceptos también tienen que ser manejados. Estos estimadores de distribución de muestreo, para eso necesitamos conocer los conceptos de distribuciones normales, binomiales o t-student, para ver o discernir
cuál es la distribución de acuerdo al problema y el estimador o el estadígrafo de prueba que se van definiendo. Y eso lo va a dar toda la información que nosotros estudiamos en la distribución en el muestreo.